Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. En nuestros encuentros anteriores aprendimos de las promesas y cómo acercarnos a ellas. Descubrimos muchas bendiciones por medio del proceso que pasó Israel en su camino a la tierra prometida. Si no has visto los videos, aquí te comparto el link para que puedas estudiarlos. Esas enseñanzas nos guiaron al estudio que hoy vamos a comenzar. Y es importante que conozca ese trayecto para los nuevos retos que vamos a enfrentar. En el estudio anterior, quedamos a puerta de esa tierra prometida y descubrimos que tenemos que prepararnos para la batalla, para conquistar. Eso es lo que el Señor ha prometido. Así que quiero hacerles una invitación a que revisemos si estamos listos para dar esa pelea. Vamos a orar antes de empezar. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Hemos llegado hasta aquí por tu fidelidad. Te pido que hables a los corazones que elegiste para escuchar esta palabra y plantes una semilla que a tu tiempo dé el fruto que esperas. Guíanos a través de este estudio. Ayúdanos a vestirnos de esa armadura que nos ayudará a pelear las batallas que debemos enfrentar y a llevarla con el honor que implica ser un soldado de tu ejército. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Revisemos el pasaje que habla de la armadura de Dios para entender la importancia de empezar a vestirnos con ella antes de correr a la batalla. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versos 10 al 13. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Sé que en ocasiones anteriores habremos aprendido o escuchado sobre la armadura de Dios, pero al empezar la lectura, lo primero que llama mi atención es esa insistencia de Dios en que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y creo que es porque, como cristianos, muchas veces llevamos solo algunas piezas de esa armadura. Tal vez escogimos las que nos hacen sentir más cómodos, dejando de un lado aquellas que nos parecen difíciles de llevar. Pero Dios insiste en que debemos usar toda la armadura. Por eso vamos a estudiar parte por parte para que podamos reconocer qué piezas faltan en nuestra vida y a lo mejor encontremos respuestas de por qué el enemigo sigue venciéndonos en ciertas batallas. Porque al atacar ciertas áreas somos vulnerables y nos sentimos desprotegidos. Antes de hablarnos de la armadura, la palabra nos habla de nuestro oponente, porque debemos saber contra qué peleamos. Y te aseguro que ese oponente sí nos ha estudiado y sabe en qué áreas atacarnos para hacernos desfallecer. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 30, dice: No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Y en Juan capítulo 16, verso 11, en la segunda parte dice: El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque el mundo está siendo dirigido por ese gobernador que es el diablo, como cristianos sabemos que él ya fue vencido y no tendría mucho sentido tratar de pelear contra alguien que ya perdió. Además, cuando escuchamos la descripción que hace la palabra de nuestro enemigo, contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, nuestra mente puede confundirse en tratar de identificar dentro de nuestro entorno cómo se ve ese enemigo, cómo actúa. Pero si observamos, más que la descripción de un individuo,
habla de características que representan las formas o jerarquías que encontramos dentro de una sociedad. Esto nos puede dar a entender que nuestra lucha es realmente con la forma en que el mundo está siendo dirigido. La palabra nos advierte en Romanos capítulo 12 que no debemos conformarnos a este siglo, haciendo referencia a este mundo, a la forma en que este mundo quiere que llevemos nuestra vida. Es contra eso que debemos protegernos por medio de la armadura. Es contra eso que debemos defendernos. Por ahora, lo que sí podemos tener claro es quién no es nuestro enemigo, porque no hay ninguna confusión cuando dice que nuestra lucha no es contra seres humanos. En medio de una pelea es importante reconocer tanto al enemigo como al que no lo es, pues no queremos terminar hiriendo a alguien que, aunque nos parezca que pueda estar peleando contra nosotros, tan solo está lidiando su propia batalla y tratando de permanecer en pie, tratando de defenderse al igual que nosotros. Por tanto, aunque tengamos dificultades, discusiones o diferentes formas de pensar, es claro que pelear contra ese vecino que te amarga cada vez que te encuentras con él, estar a la defensiva con tu esposa o esposo, pensar que ese jefe solo quiere hacernos la vida imposible, es solo una manera de desgastarnos en batallas que no hemos sido llamados a luchar. Además, podemos estar dañando esas relaciones o hiriendo a esas personas creyendo que están en nuestra contra. Pienso que esto es la primera enseñanza de esas palabras del apóstol Pablo sobre la armadura, porque es importante entender cuáles son las batallas que debemos pelear y cuáles no, para poner nuestro esfuerzo en aquello a lo que Dios nos llama y no desenfocarnos, no perdernos en peleas innecesarias. Acompáñame a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte porque nos diste la salvación y además nos entregas las herramientas que necesitamos para permanecer firmes hasta el momento que podamos disfrutar de esa eternidad contigo. Te damos gracias porque la parte imposible a nuestro alcance la hiciste por medio de la obra de la cruz. Derrotaste a aquel que solo quiere separarnos de ti. Gracias por esa salvación que tan alto precio costó. Por favor, enséñanos a cuidarla. Ven, Espíritu Santo, y revela en nuestras vidas tu verdad. Guíanos y ayúdanos a entender cuáles son esas batallas que debemos enfrentar. Ayúdanos en ese proceso de ser vestidos con tu armadura y que no desistamos hasta que usemos todas las piezas conforme tú lo has establecido. También fortalece nuestro espíritu para que podamos pasar por alto esas ofensas o pleitos insignificantes, pues reconocemos que a veces ocupan nuestro pensamiento de una forma que nos afecta emocionalmente, nos distrae y nos desgasta. Hoy sabemos que son cosas pasajeras. Enséñanos a perdonar a aquellos que en medio de sus propias luchas nos agreden y danos la paciencia, la sabiduría y el amor para sobrellevar esas situaciones. Perdónanos si hemos sido nosotros los que hemos ofendido a otros y guárdanos de ser piedras de tropiezo en el camino de tus hijos. Padre Celestial, ayúdanos a revisar delante de ti nuestro corazón para que nos muestres qué debemos cambiar, qué necesitamos aprender o qué decisiones debemos tomar a fin de ser buenos soldados tuyos. Te pedimos, Señor, que nos guardes en esta batalla que estamos por comenzar. No permitas que nos apresuremos sin antes estar seguros de que tú nos envías, que tenemos la protección de tu armadura. Danos la fortaleza para permanecer fieles con nuestra mirada puesta en ti, confiando en que puedes darnos la victoria. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos a Mi Iglesia en Casa. Antes de empezar, quiero recomendarte nuestro video anterior. Puedes acceder dando clic en un botoncito que aparece en la parte superior
para que no te pierdas la enseñanza que dio inicio a este estudio. Hoy empezaremos con la primera pieza de la armadura de Dios que protegerá nuestra posición en la batalla. Revisaremos qué es el cinto de la verdad. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 14, en la primera parte: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Esta es la primera pieza mencionada de la armadura. Estamos llamados a ceñirnos, a ajustarnos, pero no a cualquier cinturón, cualquier doctrina o pensamiento. Si queremos que esta pieza nos permita mantenernos firmes, el cinturón que debemos portar es el cinturón de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Entonces debemos medir como verdadero lo que Dios dice. A lo que Él llama bueno es bueno, y a lo que Él llama malo es malo. Se trata de vivir bajo la autoridad de Dios. Y esto nos protegerá porque es una base sólida, porque su palabra no se ajusta a las modas o a las épocas. En Mateo capítulo 24, verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Lo que nos asegura que podemos confiar en ella. Cristo dice: yo soy la verdad y la vida. Por eso ponernos el cinto es ajustarnos a Cristo, es caminar hacia donde Él nos dirija, es ponerlo por cabeza en nuestra vida para seguir y hacer lo que Él piense. Para darle a Cristo ese lugar de autoridad en nuestra vida es necesario conocerlo. Y la forma segura es por medio de su palabra. Dice en Juan capítulo 5, verso 39, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Por tanto, el primer paso para saber a qué debemos ajustarnos es conocer la palabra de Dios, para que aprendamos a ser como Cristo. Esto hace indispensable que tengamos acceso directo a la palabra, que la estudiemos y la memoricemos, para que no puedan venir a engañarnos con palabras que suenen a espiritualidad, pero que contradicen o nos alejan de la autoridad de Dios. Si no la conoces, eres un blanco fácil, tanto para aquellos que quieren que lleves tu vida en una satisfacción desenfrenada que ofende a Dios, como para aquellos que quieren mostrarte que todo es pecado, como si Dios quisiera un pueblo amargado. Si no conoces la voluntad de Dios, expresada primeramente en su palabra, y segundo, a través de una relación personal con Él, te someterás a una vida que no es la que Cristo diseñó para sus seguidores. El verso no dice que ciñamos la verdad a nuestra armadura. Luego es claro que somos nosotros los que debemos ajustarnos a esa palabra. Actualmente muchos buscan manipular lo que dice la palabra para que ella se ajuste a lo que queremos, a cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos. La cultura de este mundo siempre trata de camuflar el Evangelio, de distorsionarlo para que nos conformemos con lo que recibimos y no tengamos acceso a la verdad. Vemos personas que muestran al Señor en servicio de los humanos, que debe bendecirlos, que debe cumplirles todos sus deseos. Por eso viven suplicando a las personas que acepten a Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra. Por el contrario, somos nosotros los llamados a servir. La palabra dice que es Dios quien nos escoge y por eso debemos ajustarnos a sus mandatos con el fin de agradarle y que nos acepte. Es importante resaltar que la palabra no nos está invitando a entrar en una lucha en la que tratemos de imponer a otros esa verdad. Esta pieza de la armadura nos habla de ajustarnos, de nosotros. Es una herramienta para que aprendamos a vivir bajo las reglas del reino al que queremos pertenecer, para que seamos parte del ejército de Dios, pero sobre todo para que seamos hijos de Dios. Cristo lo enseña cuando lo dice que sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. El proceso que Dios usa para ayudar a que nos ajustemos a esa palabra se llama disciplina.
No es un concepto muy valorado actualmente, pero la palabra misma nos declara sus dificultades y sus beneficios. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 11, que ninguna disciplina resulta ser agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Hay muchas porciones de la palabra que reitera que la disciplina es una expresión de amor de los padres hacia los hijos. Aunque sea un proceso difícil, debemos entenderlo como una muestra de amor por parte de Dios. Miremos una de esas porciones en Proverbios capítulo 3, versos 11 al 12. Dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Cuando nos dejamos corregir, lo estamos reconociendo como padre. La disciplina es la forma en que Dios nos ayuda a ajustarnos a la verdad. Aprender a someternos a la voluntad del Señor es una forma de protegernos. Obedecer es parecernos a Jesús. Recuerda que Cristo se humilló a sí mismo, obedeciendo a Dios hasta la muerte, y enfrentó la cruz, donde venció al enemigo. El Señor se sometió a un proceso doloroso con el fin de cumplir un propósito mayor. Ese propósito fue la salvación de nosotros. También a través de su vida, Cristo nos muestra las recompensas de obedecer. Su sacrificio fue el mayor, por ello el Padre lo exaltó más que a cualquier otro. Conocer la verdad nos permitirá entender la disciplina que el Señor pone en nuestra vida para ceñirnos al cinto de la verdad. Y usar esta pieza de la armadura nos protegerá en la batalla y nos ayudará a cumplir un propósito mayor. Te invito para que oremos y le pidamos que seamos aceptados como hijos de Dios y que nos dé de la sabiduría para dejar que por medio de su amor Dios nos discipline. Oremos. Espíritu Santo de Dios, ven, abre nuestros ojos espirituales y enséñanos tu verdad. Ven y permítenos tener comunión contigo para conocer a Cristo, para aprender de Él esa obediencia al Padre. Te pido, Señor, que nos guíes cuando estudiemos tu palabra, que nos reveles qué está bien y qué está mal, para que podamos comparar nuestra vida con tus mandatos y reconocer qué debemos ajustar. Ayúdanos a permanecer firmes mientras vamos cambiando cada área de nuestra vida a lo que tú nos enseñas, mientras vamos formando nuestro carácter para ser cada día menos nosotros y más Cristo. Gracias, amado Jesús, por ser ese ejemplo a seguir, por enseñarnos que aunque podemos venir delante del Padre para presentar nuestras peticiones y necesidades, esto no significa que la voluntad del Padre se deba someter a nuestros deseos. Por el contrario, nos alienta a tener la confianza de expresar lo que queremos, pero también a saber que la prioridad es lo que el Padre hará, porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Padre, danos la fortaleza cuando pasemos por dificultades o cuando tengamos que negarnos a nosotros para dejar que tú obres. Dirige nuestra mirada hacia ese propósito que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu voluntad para que nos rindamos en obediencia a ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada más allá de este proceso de disciplina para recordar la meta que nos invitas a alcanzar. Padre Celestial, te damos gracias por amarnos. Gracias por tu armadura. Gracias por enseñarnos la importancia de conocer la verdad. No permitas que nos dejemos confundir por las artimañas del enemigo para alejarnos de tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a vivir bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Hacemos esta oración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Bienvenidos, queridos amigos y hermanos de nuestra comunidad, Mi Iglesia en Casa. Es una alegría para mí volver a compartir con ustedes. Hoy continuaremos nuestro estudio sobre la armadura de Dios. Quiero recomendarte que veas el primer video de esta enseñanza dando clic en el botoncito que está en la parte superior, ya que hoy hablaremos de la coraza de justicia y esta pieza nos va a llevar a profundizar en algo que hablamos en esta primera enseñanza y que tiene que ver con la forma de relacionarnos con aquel que no es nuestro enemigo. Dice en Efesios capítulo 6, verso 14, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia». En la enseñanza anterior hablamos de ajustarnos a la palabra de Dios. Así que hoy nos centraremos en la coraza de justicia. Sabemos que la coraza en la armadura del guerrero es la que protege los órganos vitales, entre ellos el corazón. Por ello, relacionamos esta pieza con aquello que proteja lo que tiene que ver con nuestros sentimientos. ¿Cuáles son las cosas que realmente afectan los sentimientos de una persona? Quisiera que nos enfoquemos en aquellas que tienen que ver con la forma de relacionarnos, con ese trato que tenemos con quienes nos rodean. Esto es importante porque tiene que ver con nuestra identidad y es ahí donde el enemigo quiere desestabilizarnos. Si somos heridos en nuestras extremidades, tenemos mayor posibilidad de recuperarnos. Pero si el enemigo llega a nuestros órganos vitales, puede causar daños irreparables. Por ello, la importancia de protegernos con la coraza de justicia. Las relaciones hacen parte fundamental de nuestra vida, porque somos seres relacionales y eso define nuestra identidad. Cristo lo dijo. Leamos el verso 35 del capítulo 13 del Evangelio de Juan, que dice: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Esa identidad viene de nuestro Padre, pues Él, siendo un solo Dios, convive y se relaciona en Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la forma en que tratamos a los demás, demostramos que somos seguidores de Cristo, buscando como Jesús servir a los demás, mirando qué podemos aportar antes de pensar en lo que necesitamos recibir. De esta forma, los demás identificarán al reino al que perteneces. La coraza que nos ha sido entregada se compara con la justicia, y esto nos lleva a pensar en la justicia de Dios, en esa justicia que hemos vivenciado, de la cual hemos sido testigos y beneficiarios, porque Dios nos ha concedido el perdón, pero no sin que Cristo pagara el costo de nuestras acciones. Merecemos la condenación por todo lo que hemos hecho, pero a cambio Jesús ha pagado por nuestros pecados. Es por medio de esa justicia que hemos recibido aquello que no merecemos. Esa justicia que a través de Cristo se convierte en gracia y por la cual tenemos acceso al Padre. El Padre restableció su relación con nosotros por medio de la obra de Cristo en la cruz. Es esto lo que nos protege del enemigo y esto mismo protege nuestras relaciones. Jesús nos lo enseña en Mateo capítulo 5, versos 44 al 45, que dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos». Vemos que en la actualidad las relaciones familiares son denigradas y se promueve buscar lo propio, reclamar lo que creemos nos pertenece, antes que ceder ante nuestra pareja, nuestros padres o nuestros hermanos. Pero cuando actuamos como nuestro Padre, somos su imagen delante de los que nos rodean. Así, cuando nos ofenden y tengamos razón para enojarnos o responder ante los demás, por el contrario, entreguemos el perdón, cedamos nuestra posición en favor del otro para ser así
hijos del Dios Altísimo. Aunque ese otro no lo merece, recordemos que es más importante cuidar esa relación, porque eso es lo que el enemigo quiere destruir, nuestra identidad de hijos de Dios. Cuando se trata de relaciones, nuestra alma está completamente involucrada. En principio, porque se requiere exponernos para acercarnos a otros, ser vulnerables ante otros, darles acceso a nosotros. Cuando el alma está en medio de esta situación, se requiere de la guía del Espíritu. No podemos confiar en nuestro corazón, porque la misma palabra nos enseña que nuestro corazón es engañoso. Guiarnos por lo que sentimos cuando se trata de cuidar una relación no es lo más sabio. Necesitamos esa luz que es la palabra para aprender cómo llevar esas relaciones, cómo responder a ese otro con el mismo amor, paciencia y misericordia con que Dios nos trató. Conocer lo que dice Dios de cómo deben disciplinar los padres a los hijos, cómo los hijos debemos honrar a los padres, cómo debemos tratar con amor, respeto y admiración a la pareja. La Biblia incluso nos enseña cómo debemos ser como jefes con nuestros empleados o cómo siendo empleados debemos tratar a nuestro jefe. Si estamos teniendo algún conflicto con otra persona, revisemos qué dice la palabra y cómo debemos actuar frente a ello. Aunque sea difícil, vamos a pedirle a Dios nos ayude a restablecer nuestras relaciones, a cuidarlas con la misma justicia con que Dios restableció su relación con nosotros. Oremos para pedirle que nos dé sabiduría para responder con la misma gracia, no basándonos en lo que ese otro merezca, sino en lo que hemos recibido de parte de nuestro Padre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos acceso a ti, por tu gracia que nos rescató, por esa coraza de justicia que nos libró de una vida lejos de ti, de un castigo de muerte. Gracias porque tu Hijo pagó por nosotros y eso ha permitido que hoy podamos tener una relación contigo. Señor, a pesar de nuestras faltas, nos entregaste el amor y el perdón. Ayúdanos a ser como tú, a restablecer las relaciones con esas personas que has puesto a nuestro alrededor. Ayúdanos a perdonar en la forma que nos has perdonado. Padre, ayúdanos a vestirnos de esa coraza de justicia, primando esa relación con el otro, ese amor que nos une, aunque tengamos que soportar algunas cosas, aunque tengamos que sufrir por amor a nuestra pareja, a nuestros hermanos o hermanas. Fortalécenos para que hagamos sacrificios por amor a nuestros padres, porque tu palabra lo dice, esto es apenas justo. Ayúdanos a ser imagen de tu perdón y tu misericordia, entregando a otros esa misma gracia inmerecida. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado engañar creyendo que nuestro enemigo es ese que camina a nuestro lado, porque hemos buscado tomar ventaja sobre los demás para no ser vulnerables, sin darnos cuenta de que con esa actitud solo exponemos nuestros órganos vitales, solo exponemos nuestro corazón y nos hacemos daño. Perdónanos porque permitimos que el enemigo con sus mentiras confunda nuestra identidad para que no nos comportemos como tú, para que no seamos tus seguidores, tus hijos, con el fin de quitarnos esa coraza y quedar desprotegidos ante la realidad de nuestros pecados, sin la cobertura de la obra de Cristo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y muéstranos cuáles relaciones están siendo afectadas por mi falta de perdón, por mi orgullo o por mi necesidad de tener la razón. Dame de tu amor para poder soltar todo aquello y si fuese necesario poner la otra mejilla, con el fin de restablecer la comunión con mis hermanos, con el fin de ser como tú, para que actuando así mi vida sea guardada y permanecer firme hasta el final. Gracias, amado Jesús, por ser siempre nuestro mejor ejemplo, por enseñarnos que una vida de servicio,
Una vida que se sacrifica en pos de otro es más gratificante y plena que cualquier otro estilo de vida. Que nuestro corazón estará más satisfecho cuando nuestras relaciones son sanas y vivimos en comunión, ayudándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Hacemos esta oración en nombre de nuestro Señor y Rey. Amén y amén. Bienvenidos a este nuevo encuentro para estudiar la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos a estudiar la armadura de Dios. En el botoncito de notificaciones de la parte superior te dejo como siempre el link de alguna de las enseñanzas anteriores por si quieres revisarlas de nuevo o si te perdiste alguno de los videos. Hoy estudiaremos el calzado del guerrero, esa pieza que tiene que ver con nuestro caminar. Dice en Efesios capítulo 6, verso 15, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Esta parte de la armadura nos habla de los pies, que se relaciona con nuestro caminar, con la vía por la que transitamos, con nuestro diario vivir. Y nos señala que si somos guerreros de Dios, es necesario que llevemos en nuestro estilo de vida la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Evangelio es una buena noticia. Es importante reconocer cuál es esa noticia que debemos comunicar, porque la Biblia nos advierte que siempre tratarán de distorsionar esta noticia. En Gálatas capítulo 1, verso 7, hablando de la buena noticia, dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de la paz es el evangelio de Cristo. En Isaías capítulo 9, en el verso 6, encontramos esa profecía que habla de Cristo. Y en una de las descripciones de su carácter, dice que es el príncipe de paz. Además, Cristo mismo dijo que Él nos entrega su paz y aclaró que esa paz no es como el mundo la da. Entonces, necesitamos conocer ese evangelio de Cristo, pues es con este que debemos calzarnos, es este el que debemos enseñar a otros. El evangelio de Cristo muestra que todos somos pecadores, pero que podemos recibir la paz por medio de Jesucristo. Es esa noticia que habla del sacrificio de Cristo y cómo por medio de creer en Él tenemos acceso al Padre. Es esa información que le permite a cada persona saber que Dios hizo un plan de salvación mediante Jesús, con el fin de reconciliarse con nosotros. Esa noticia es la que debemos entregar. Nuestra tarea es comunicar, porque al escucharla, las personas podrán tomar una decisión si creen en ella o no. Es claro que nosotros no salvamos a nadie, que el Evangelio comunica la obra de salvación, pero es Cristo quien da la salvación. Pero como dice en Romanos capítulo 10, versos 13 al 15, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Enseñar el Evangelio de Cristo es una pieza de la armadura que debemos portar como parte del ejército de Dios. La palabra dice que debemos calzarnos, y como decíamos, ese calzado hace referencia a nuestro caminar. Es nuestra forma de vivir, el primer anuncio de ese evangelio. Es nuestro diario vivir lo que muestra a quienes nos rodean la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Por tanto, cuando vivimos bajo los mandamientos de Dios, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu para que nos lleve a hacer lo correcto, mostramos a otros la obra de Dios en nuestra vida. Cuando vivimos en esa comunión con Dios, recibimos su paz, y esto se refleja a otros como un gran cartel que muestra las diferencias de una vida con Cristo y una vida sin Él.
cada acto de nuestro comportamiento, en el trabajo, en el estudio, frente a nuestra familia o amigos, está mostrando esa forma de vida a la que queremos invitar a otros. Somos portadores del Evangelio de paz cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, cuando a través de nuestra vida reflejamos la obra del Espíritu. Recuerda que Dios nos llama a ponernos toda la armadura. Tal vez estemos protegidos con el escudo de la fe, pero nos haga falta caminar enseñando su plan de salvación. Nos hace falta ser portadores de ese Evangelio para que otros puedan recibir como nosotros esa buena noticia de lo que Dios hizo por amor al mundo. Cristo nos envió a ser discípulos a donde fuéramos. Revisemos esos lugares que frecuentamos, esas personas que conocemos en nuestro diario vivir, y miremos si les hemos anunciado el Evangelio, si les hemos mostrado cómo pueden vivir una vida en comunión con Dios. Cuando enseñamos a otros lo que Cristo hace, también aprendemos más de Él, y esto nos ayuda a cuidar también nuestro caminar. Es también una forma en la que la armadura nos protege. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos muestre cómo podemos ser portadores de su Evangelio, cómo podemos transmitir a otros esa buena noticia. Vamos a pedirle que envíe su Espíritu sobre nosotros para que haga su obra y así seamos ese anuncio para quienes nos rodean de lo que significa una vida de la mano de Dios. Señor, cumple primeramente tu propósito en nosotros. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y haznos conscientes de nuestro pecado, pero también llévanos por medio de tu Hijo hasta los brazos del Padre, para que allí nuestra vida sea transformada en un testimonio de tu grandeza. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas que fueron esos anuncios para nosotros, que con sus vidas o sus enseñanzas nos permitieron conocer que a pesar de lo que somos, podemos reconciliarnos contigo por medio de Jesús. Gracias, Señor, por enviarlos y te pedimos que cuides su caminar, que los sigas usando. También te pedimos que cuides nuestro caminar para que seamos dignos portadores de tu palabra, que seamos ejemplos de una vida bajo la dirección del Creador, que nuestras vidas muestren tu gloria para que otros se acerquen y estén dispuestos a escuchar sobre Jesús y su obra en la cruz, para que al ser conscientes de la necesidad que todos tenemos de ser salvados por ti, corran a buscarte, a pedirte perdón y a entregar su vida para que tú la dirijas. Padre Celestial, tu palabra dice que son hermosos los pies de los que llevan la buena noticia, y hoy nos sentimos retados y privilegiados de llevar a través de nuestra vida el honor de ser parte de tu ejército, de ser portadores de esa noticia de amor. Por favor, Señor, cuida nuestro corazón para que no seamos confundidos por el enemigo, para que lo que enseñemos sea conforme a tu palabra. No permitas que seamos usados para tergiversar el mensaje de salvación. Ayúdanos a reconocer cuando por diferentes situaciones desviemos nuestra mirada y corrige nuestro caminar, que esté guiado bajo la voz de tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias porque nuestra vida no sería la misma si no camináramos de tu mano. Gracias por permitirnos conocerte. Gracias porque nos escuchas y respondes a nuestras oraciones. Gracias por cuidar de nosotros, porque nos enseñas cada cosa para bendecirnos y por medio de ello bendecir a otros. Gracias, Señor, porque tus planes y tus pensamientos son más grandes que los nuestros. Hacen parte de esa voluntad que harás sobre quienes decidimos confiar en ti. Vivimos cada día bajo tu bendición. Eres nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestro Padre que nos disciplina y nos enseña a llevar vidas plenas, quien nos muestra cómo cuidar nuestras relaciones, cómo caminar bajo un propósito mayor. Te damos gracias por extendernos tu misericordia
y te pedimos que nos ayudes a contarle a otros sobre ese privilegio, empezando por aquellos que tenemos más cerca, como nuestros familiares. Úsanos, Señor, para ser esos puentes que acerquen tu verdad a sus vidas y que ellos conozcan que los amaste tanto que enviaste a tu Hijo para darles salvación. Hacemos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.